Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Estamos ante la Santísima Virgen de Valvanera, en el santuario de Valvanera, en La Rioja, España. Vamos a rezarla, el Ave María, para que nos proteja a todos con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a recorrer este bellísimo santuario. Aquí tenemos cómo fue la leyenda de la aparición de la talla de la Virgen perdida, que un artesano encontró y un párroco fue con él de testigo. Capilla de la Oración del Santísimo. Estamos ante una joya de la cristiandad. En estos montes de la Sierra de la Demanda, en España, bastión de la fe, la leyenda de Isabel la Católica en el monasterio de Valvanera, que vino buscando un milagroso y celestial portento, un fuego santo que ardía sin cesar, y exploró todo el convento, exploró todo el monasterio, y no lo encontró, y por fin, ante la Virgen, se postraba y vio cómo su rostro reflejaba puras llamas de amor inextinguibles. La reina Isabel la Católica, que todavía no ha sido hecha santa, pero que lo fue. Y Santiago Matamoros, en su caballo blanco. Vamos a rezar ante nuestro Señor Jesucristo y la cruz. Y después vamos a ver la exposición de la cruz y de la sábana santa en el claustro de este bellísimo monasterio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todo mal, nuestro Señor Jesucristo. Ilumina con la luz de tu cruz nuestro camino. Amén. Vamos a pasar al bellísimo claustro de este monasterio de Valvanera. Y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una maqueta. Hemos entrado por aquí. Aquí está el altar de la Virgen. Y nos encontramos ahora mismo aquí. Acabamos de entrar por la iglesia. Vamos a recorrer ahora el claustro. Antes hemos estado en la hospedería, aquí comiendo, que pueden venir ustedes a comer. Una bellísima vista. Vamos a recorrer esta exposición de nuestro Señor Jesucristo y la sábana santa. Empezamos con los sagrados clavos. Aquí tenemos una reproducción de los clavos. Fíjense qué clavos que clavaron en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Ahí los ven.
Jesús fue crucificado con la técnica violenta para crucificar, es decir, haciendo uso de clavos y no de sogas o cuerdas. Esto lo confirma el apóstol Santo Tomás cuando después de la resurrección dijo, Juan 20:25, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. En cuanto al uso de los clavos, la sábana santa nos ofrece abundante información. Nos indica el lugar donde fueron crucificadas las manos de Cristo, es decir, en las muñecas, propiamente en el llamado espacio de Destot. Atravesando las manos por este lugar se daña el nervio mediano, como dice el doctor Barret, se trata del dolor más insoportable que un hombre pueda experimentar. Y ahí vemos la sábana santa, el lugar donde se clavaron los clavos. Estos clavos, fíjense qué clavos, a nuestro Señor Jesucristo. Indica que los pies fueron clavados al estipes, palo vertical de la cruz. Ahí lo tienen, el palo vertical de la cruz. Los dos clavos de las manos. Atravesándolos en el segundo espacio metatarsiano, cerca de la línea de Linz-Frank, y que se utilizó un solo clavo para los pies. Ahí vemos el lugar donde que la sábana santa recoge. La sábana santa es la reliquia de las reliquias. Es algo que todavía nadie puede explicar, nadie puede reproducir. La ciencia debería poder reproducirla. Pues no. Porque la ciencia no es Dios Hijo, no es Dios Padre, no es Espíritu Santo. La ciencia son nuestros pobres ojos que ven parte de la creación. Pero ya se ha descubierto con el campo de Higgs que no podemos medir ese campo, que no podemos crear un campo de Higgs, que está más allá del observable y que está más allá de la materia. Fueron 3 horas interminables a estar clavado y colgado de 3 clavos. Tener que sostener el cuerpo de las manos clavadas era la tortura más atroz de la crucifixión. Y a todos estos tormentos se sumaba la asfixia. El doctor Hynek afirma al respecto, es la muerte más horrible y espantosa que puede encontrarse. Nunca hubiera podido creer ni imaginar siquiera que la crucifixión tuviera tanto de atroz y de cruel, como lo da a entender la sábana santa con su mudo pero elocuentísimo lenguaje. La crucifixión excede en crueldad a todo cuanto podamos imaginar. El rey David, 1000 años antes, profetizaba, Salmo 22:17, me rodean como perros, me cerca una turba de malvados. Han taladrado mis manos y mis pies. El profeta Isaías, 700 años también antes, también había profetizado detalles de la crucifixión. 53:5. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido curados. San Lucas, en su Evangelio, nos dice 23:33, llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Que la cruz santa sea mi luz y que nunca Satanás sea mi guía. Los dados con los que se jugaron las ropas de Cristo, las monedas, las 30 monedas, la lanza. Después que Cristo murió, como narra el evangelista San Juan, Juan 19:33-34, uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Con Cristo no se hizo uso del crurifragium, el romper las piernas, porque ya estaba muerto. Por eso le atravesaron el corazón con una lanza, solo para comprobar que había muerto. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal. Entre la quinta y la sexta costilla penetró el pulmón derecho y tras un recorrido de unos 10 centímetros alcanzó el corazón atravesándolo por la aurícula derecha, la cual suele contener sangre líquida en los cadáveres recientes. Y aquí lo vemos en la sábana santa. Que recordamos que la sábana santa, hasta finales del siglo XIX, con el descubrimiento de la fotografía, no se sabía que era un negativo, ahí lo ven, un negativo que ahora se ha hecho una representación en 3D, pero que tiene tantos misterios científicos que todavía no es capaz de reproducirse. Dice el doctor Marino Molina que en agonías excepcionalmente dolorosas
El agua del pericardio es abundante. Las dimensiones de la herida del costado que se pueden observar en la sábana santa de Turín tienen forma elíptica y mide 4,4 centímetros por 1,4. Ahí lo tienen. Y coinciden con las dimensiones de la punta de la lanza romana que usaban los legionarios. Aquí lo tienen. 4,4 centímetros por 1,4. Aquí lo tienen. 4,4 por 1,4 centímetros. Una lanza romana. El profeta Zacarías había profetizado 12:10. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Y en Juan 19:33-34, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Flagellum taxillatum. Aquí tenemos los látigos, con una réplica, con los que flagelaron a nuestro Señor Jesucristo. La sábana de San Juan 19:1. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Nuestro Señor Jesucristo pobre, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está explicado en la sábana santa. Tantos y tantos latigazos, tantos y tantas heridas de estas bolitas. Fíjense, tres bolitas de plomo, con 2 bolitas de plomo. El tipo de flagelo usado con Jesús fue el flagellum taxillatum, conocido como el escorpión. Tenía 3 cuerdas que terminaban en 2 bolitas de plomo que no eran perfectamente redondeadas, sino que tenían puntas. Es por eso que este flagelo no solo era contundente, sino también lacerante. Es decir, abría la piel del reo, la desgarraba y provocaba la salida de sangre a cada golpe. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, una representación en 3D de la sábana santa, totalmente molido y flagelado. En la sábana santa se llegan a contar las marcas de 120 azotes aproximadamente, por lo cual el doctor Palacios Carvajal deduce que la flagelación de Jesús tiene que haber durado alrededor de 45 minutos. El estudio de esas marcas de la flagelación demuestra que Jesús fue flagelado desnudo en todo su cuerpo, que estaba amarrado a una columna baja de más o menos 1 metro de altura, y que nuestro Señor fue azotado por 2 verdugos que dominaban perfectamente la técnica de la flagelación, estando uno a cada lado y como a 1 metro de distancia. Y aquí en la sábana santa se ven todas estas flagelaciones. Esto es el que no crea, solo por esto, tiene que reflexionar y pensar que no hay otra cosa igual en toda la historia de la humanidad. No existe un evento, un objeto como la sábana santa. Así hablaba el profeta Isaías sobre Cristo sufriente por nosotros, 53:4-5. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido sanados. Dios Padre envió a su Hijo, Dios Hijo nuestro Señor Jesucristo, para iluminarnos el camino de la luz de la cruz. Y siendo Dios, murió de esta horrible manera. Salmo 38:7-8. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Rujo con más fuerza que un león. Salmo 128:3. Sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos. La sábana santa. Flagelaciones por todas partes. Ay, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? El título de la cruz, INRI. El título de la cruz es conocido como la tabla de Jesús, Jesus Nazarenus Rex Judaeum, y ha entrado en la iconografía cristiana con la abreviación INRI. El apóstol San Juan, 19:19-20, testigo ocular de la crucifixión, narra en su evangelio lo que estaba escrito en la tabla. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús Nazareno, Rey de los judíos, agregando que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Aquí tenemos la tabla.
en hebreo, en latín y en griego. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. El utilizar la tabla que contenía la culpa con la cual se condenaba al reo, el llamado titulus damnationis, está documentado desde la época del Imperio Romano. Según el historiador Suetonio, en muchos casos el delincuente encaminado hacia el lugar de la ejecución iba precedido por una tabla en la cual estaba escrito el motivo por el cual estaba castigado. Se trataba de una tabla normalmente de madera sobre la cual el texto iba escrito con color rojo o negro, y a veces el texto también era tallado en la madera. En el año 1492 fue descubierta la reliquia del título de la cruz. Esta reliquia se conserva en la Basílica de Santa Croce in Jerusalén, que se encuentra en la ciudad de Roma. Es interesante notar que los 3 renglones están escritos de derecha a izquierda, porque es el modo en cual que escriben los judíos. Aquí está, la reliquia del título de la cruz. Esta es. Y aquí tenemos una reproducción. Entonces Pilato le dijo, Juan 18:37, o sea, que tú eres el rey. ¿Tú eres rey? Respondió Jesús. Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Escuchemos aquí, hermanos y hermanas en la fe, en este bellísimo santuario de la Virgen de Valvanera. Escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo clamando, diciéndonos que Él es el Hijo de Dios Padre, enviado para enseñarnos el camino de la luz de la cruz. Apocalipsis 17:14, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero junto con sus llamados, elegidos y fieles seguidores los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Zacarías 9:9, regocíjate, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu Rey viene hacia ti, es justo y salvador, montado sobre un asno, sobre un borrico, cría de asna. Regocijémonos porque Cristo, nuestro Maestro, es el Hijo de Dios Padre, es la imagen humana de Dios Padre, que vino para enseñarnos el camino de la luz de la cruz. Y ahora vamos a ver una reproducción completa de la Sábana Santa de Turín, que la tenemos aquí, que es un auténtico milagro, la existencia misma, después de tanto tiempo, de este objeto, que escapa a la razón, que escapa a la ciencia, y que nos sumerge en un mundo espiritual, más allá de la ciencia, que ya empieza a entrever la ciencia, que ya empieza a ver que existen campos de fuerzas más allá de la materia, como es el campo de Higgs, que existe y no somos capaces de observarlos. El mismo principio es el de la Sábana Santa. Existe, pero no somos capaces de explicarla, no somos capaces de reproducirla, no somos capaces siquiera todavía de comprenderla. Quizá dentro de 10, 20, 100 años este objeto nos dé otros mensajes, nos dé otras pistas. Pero aquí está, fíjense, esta es la herida de la lanza. Ahí la imagen de nuestro Señor Jesucristo, las manos con los clavos, los pies con los clavos y laceraciones de los látigos por todo el cuerpo. Y esto se ve a simple vista, hermanos, hermanas de la fe. Estamos viendo la prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Sábana Santa de Turín es la reliquia más importante de la Iglesia Católica, un valioso testigo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, por esto es llamada la madre de todas las reliquias. ¿Qué es la Sábana Santa? Un lienzo de lino de 4,37 metros de longitud y 1,13 de anchura. Aquí lo tenemos tal cual. Y 1 kilo de peso aproximadamente. Es la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, como narra el evangelista San Marcos 15, 43, 46. José de Arimatea, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca.
Sobre uno de los lados de la sábana santa aparece la imagen de un hombre de 1,80 de altura. Ahí lo tienen. Se trata de un individuo de particular belleza y atlético. Es un cuerpo perfecto de varón. Los exámenes científicos realizados han establecido que se trata de una imagen de un hombre muerto después de haber sido azotado, torturado, coronado de espinas, con las manos y los pies traspasados y con una herida profunda en su costado derecho. Ahí vemos el negativo de la sábana santa. Fíjense, esto es lo que vemos aquí, lo que vemos en la sábana santa. Ahí. Y en el negativo, fíjense qué definición. El cuerpo de un hombre torturado, crucificado, traspasado por una lanza y clavado con clavos en la cruz y lacerado. Y esta es la representación en 3D de esta imagen. ¿Qué dice la ciencia? Que la imagen de la sábana santa no ha sido realizada por mano humana, no es una pintura. La tela está quemada, los hilos están chamuscados, no se encuentra pintura entre hilo e hilo. Algunos científicos afirman que la imagen se produjo por una radiación, por una energía que surgió a partir de la resurrección de Jesús. De su cuerpo resucitado salió luz y calor de tal manera que quemó la sábana, dejándonos la imagen de su cuerpo, quemándola de una manera que ahora mismo es incapaz la ciencia de reproducirla. El gran poeta Paul Claudel, asombrado por la belleza y majestuosidad del rostro del hombre de la sábana santa, exclamaba: la imagen es de una veracidad que espanta, más que una imagen, es una presencia. Es la presencia eterna de Cristo, del rostro de nuestro Señor Jesucristo, del rostro humano de Dios Padre. San Juan Pablo II no ahorraba en el elogio sobre la sábana santa de Turín. Estas son algunas de sus enseñanzas. La reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección. Lo que importa al creyente es que la sábana santa es un espejo del Evangelio. Esta sábana también da autenticidad a lo que narra el Evangelio. Y vamos a seguir por este claustro, viendo ahora el madero de la cruz y la corona de espinas. Bellísimo claustro, recordamos del monasterio de Valvanera, en La Rioja, España, bastión de la cristiandad, bastión de la Iglesia Católica. El madero de la cruz. Aquí tenemos una representación. En el año 325 después de Cristo, removiendo los escombros sobre los cuales Adriano había hecho construir un foro en una antigua cisterna, Santana encontró 3 cruces, clavos y un titulus crucis, la tabla que contenía escrita la culpa por la cual la persona había sido condenada. La cruz de Jesús era un palo vertical particularmente rugoso, stipes, de alrededor 3 metros de altura, y un palo horizontal, patibulum, de 1,80 por 13 centímetros de espesor. La crucifixión para los romanos era un castigo terrible. Cicerón la definía como el más cruel y atroz de los suplicios, y agregaba que ya la palabra cruz debía permanecer lejos no solo de los cuerpos, sino también del pensamiento, de la vista y de los oídos de los ciudadanos romanos. Tácito la clasifica como una pena capital para los esclavos, y Flavio Josefo la más miserable de todas las muertes. Y aquí en la sábana santa se ve también el madero. El modo de llevar la cruz era el siguiente: al condenado le ataban sobre las espaldas el patíbulo, palo horizontal de la cruz, que lo vemos ahí, que además era unido por una cuerda a la pierna izquierda. Aquí lo vemos. Todo esto lo confirma la sábana santa. En ellos se observa la espalda muy maltratada y también aparecen en el tobillo izquierdo anillos ensangrentados dejados allí por la cuerda que lo rodeaba. Esto hacía que el caminar fuese mucho más fastigoso y su equilibrio más inestable, y daba a los soldados la tranquilidad de que el condenado no se podía escapar. Este modo de cargar la cruz fue una de las causas de las caídas de Jesús camino al Calvario. La sábana santa también constata perfectamente el hecho de las caídas de Jesús. La sábana santa presenta las 2 rodillas abiertas con escoriaciones, lugares donde falta la piel, por las violentas caídas sobre terreno pedregoso. También la nariz y los pómulos presentan escoriaciones que están sucias de tierra. Esto es señal de que la cara de Jesús dio violentamente contra el suelo. Estas caídas causan horror. Como Jesús no podía frenar la caída porque llevaba las manos atadas al patíbulo, la cabeza se golpeaba con fuerza contra el suelo pedregoso. Además, el patíbulo se correría hacia la cabeza, golpeando fuertemente la nuca cubierta con las espinas. Juan 19:17, y él cargando con su cruz salió
hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo, sufriendo el Calvario para limpiarnos de los pecados, del pecado. Y ahora en este mundo material estamos volviendo a perdernos en los caminos del diablo. Aquí tenemos las espinas, la corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La coronación de espinas. En cuanto a la coronación de espinas, es importante evidenciar el siguiente dato histórico, por cierto, muy sorprendente. Un solo hombre en toda la historia de la humanidad fue coronado de espinas. Por los santos evangelios sabemos que fue el caso de Cristo. Jamás en la historia se había dicho, sabido o escrito que a alguien se le hubiera puesto en la cabeza una corona de espinas. La sábana santa también viene en ayuda nuestra para que entendamos un poco más lo que fue la trágica e inusitada coronación de espinas. La corona no tenía forma de anillo como la suelen representar los artistas, sino probablemente forma de casco. Y aquí vemos una representación más realista de cómo fue. Una especie de casco en el cráneo, como una corona oriental, cubriendo toda la cabeza como si fuera un sombrero, rodeando la cabeza desde la nuca hasta la frente. Además, las espinas fueron hincadas por los golpes con la caña y también por las caídas del Señor camino al Calvario cuando llegaba sobre sus espaldas la cruz. Y esto es lo que vemos en la sábana santa, en la frente y en la nuca. Lo vamos a ver, en la frente y en la nuca. Aquí está, hermanos, hermanas en la fe, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿qué te hicieron? Dios mío, ¿qué te hicieron? El número de espinas no es fácil de establecer, sin embargo, en la sábana santa podemos observar sobre toda la frente al menos unas 13 perforaciones. En cuanto a la región occipital, la nuca, se pueden encontrar al menos 20 perforaciones. Así se ha contado unas 33 heridas de perforación de las espinas, teniendo en cuenta las regiones donde no hay huellas de la coronación debido a la mortaja que Jesús tenía en el sepulcro. El doctor Rodante deduce que al menos un total de 50 espinas torturaron la cabeza de nuestro Señor. Esas heridas coinciden con vasos sanguíneos importantes. La corona con sus agudas y punzantes espinas causó un daño muy profundo y al mismo tiempo un dolor atroz. Para comprender algo del tormento, la crueldad y el dolor de esta tortura, afirma el doctor Lacaba, basta considerar que la frente, las sienes y en general todo el cuero cabelludo poseen una extraordinaria sensibilidad que se deriva del nervio trigémino y en parte de los nervios cervicales, cuyas afecciones o lesiones, como bien sabemos por propia experiencia, son de las más dolorosas del cuerpo humano. Así aparece Jesús después de la flagelación y coronación de espinas, herido y sangrante, hecho una sola llaga, conforme lo que había predicho el profeta Isaías. La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente, desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, moretones, heridas frescas, ni cerradas ni vendadas, ni ablandadas con aceite. La sábana santa nos dice que la corona de espinas estaba tejida por el estudio del polen con ramas de Potherium spinosum, un arbusto de duras y agudas espinas que la gente usaba como leña para encender el fuego. Dios mío, lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen María, participó en su corazón de todos los dolores de Cristo y fue la espada que la traspasó, por lo cual es llamada con razón corredentora, pagó con Cristo por nuestros pecados. Ella vivió en su corazón todos los dolores de la pasión de Cristo, por lo cual la llamamos la Virgen de los Dolores. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado en aquella desgarradora despedida antes de dar comienzo a la pasión? ¿Cuántas en la flagelación, en la coronación, en la vía dolorosa durante el suplicio? Y es la Virgen, la convirtió en la reina de los mártires. No hay palabras para explicar lo que la Virgen sufrió en la cruz. Veía desnudo a su hijo, sediento, no le podían dar de beber, injuriado, traspasado de dolor por los clavos, llenos de lágrimas. Veía a sus hijos, traspasada de espinas todo el cuerpo, el rostro, no podía respirar. Sentía el último respiro de su hijo. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado la Virgen? ¿Quién puede escribir los dolores de la Virgen si no podemos describir los dolores del Hijo? Y en Juan 19:15 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas en la fe, ¿qué podemos decir que no sea que Dios Padre envió
a su Hijo Jesucristo a morir para que nos iluminara para siempre el camino de vuelta al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Vamos a salir de este bellísimo santuario de la Virgen de Valvanera, habiendo recibido carga de fe, esperando que esta carga de fe, de esta fuente infinita de fe, que es este santo lugar, este santuario de la Virgen de Covadonga, de la que nos despedimos y llevamos en nuestro corazón, esperando que todos los que vean este vídeo reciban carga de fe para seguir el camino de la luz, de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo en este bellísimo paraje, en La Rioja, España, en el santuario de la Virgen de Covadonga, rodeado de bellísimos montes, de bellísimos parajes, ríos, animales, pájaros, fauna, y fe en que Cristo es el Hijo de Dios Padre. Que la cruz santa sea mi luz, que la cruz santa sea mi luz, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.